Y vamos con el análisis en el informativo de NTN 24. Es un gusto para mí saludar el día de hoy a César Munir Cárdenas Cadamani. Es un influencer político colombiano, un líder digital y es analista político. Bienvenido. Jefferson, muchas gracias y Jenny también. Pues feliz de estar aquí pues en NTN 24 y sobre todo pues yo un joven pues ya de 21 años, en verdad ver que unos simples videos de reportaje ya de resultados en una pues tan importante plataforma. No lo es para nosotros, César. Y la verdad sé que muchos televidentes lo conocen muy bien porque usted está muy presente en las redes sociales, específicamente en Instagram, donde constantemente hace reflexiones sobre ese comportamiento en algunas ocasiones ambiguo de la izquierda radical en el continente americano y también en el resto del mundo, y la forma como frente a unos casos se pronuncian y frente a otros son un poco más tímidos en la crítica. ¿Usted qué análisis hace sobre la postura que ha tomado la izquierda en el continente frente a casos como los que estamos mostrando? Por un lado, una ley de amnistía completamente limitada, que no dejan libertad a todos los presos políticos en Venezuela, que jamás debieron estar presos, y al mismo tiempo una represión, unas amenazas que sufre hoy la jefe de campaña de María Corina Machado, de la Premio Nobel de Paz. No, pues Jefferson, pues primeramente lo que está pasando en Venezuela, justamente con lo que pasó desde el 3 de enero, es un cambio totalmente en la historia. Pues toca recordar, o sea, yo soy del 2004, ver que de repente, pues yo crecí viendo la dictadura, pues del país vecino, aquí de Venezuela, pues yo aquí desde Colombia, y ver que de repente, pues hayan podido sacar a ese dictador que fue Nicolás Maduro. Pues, en verdad yo agradezco mucho a Donald Trump. Yo estaba pegado en el televisor, pegado en las redes, viendo todo eso que pasó. Obviamente eso a todos, no solo a mí, sino a todos los del continente americano, pues nos da cierta esperanza de lo que podría haber pasado justamente ese nuevo cambio del orden en Venezuela. ¿Qué pasa? Obviamente hay pronunciamientos de unos y de otros. ¿Qué pasa? Primeramente, pues quiero decir que efectivamente hay una cierta hipocresía por parte justamente de la izquierda, no solamente en Colombia, sino en el mundo, porque siempre tienen como ese silencio, ese discurso selectivo de cómo es responder o no. Aparte, pues, aunque tengo muchos casos globales, prefiero hablar justamente hoy de lo más importante que es Venezuela. ¿Qué pasa ahora? Muchos dicen no de la soberanía venezolana, o pues también cuando pasó en el caso de colombiano con la pelea de Trump versus pues Gustavo Petro, lo mismo, la soberanía colombiana en este caso. ¿Qué sucede ahora? Que lo que mucha gente, muchos pues de los defensores de derechos humanos supuestamente aquí en Colombia, esos que se dicen que son el gobierno de la vía universal, etcétera, y más de sus discursos, es que se les olvida todos justamente esos presos políticos que han habido en Venezuela, porque en Venezuela no había libertad de expresión. Y como ya se han venido pues, mostrando desde el mismo canal, pues toca recordar, van entre al menos 700 a 800 presos políticos solamente informados por la ONG Foro Penal. Aparte de eso, toca recordar que desde el 2024 son más de 18.300 pues encarcelados, pues justamente por irse en contra de una dictadura que pues estaban acabando, que había acabado justamente el hermoso país de Venezuela. Ahora bien, obviamente estamos muy de acuerdo con lo que es la ley de amnistía, porque también toca recordar, pues ahí estaba viendo todo lo que se está hablando, que da también una cierta de esperanza. Obviamente, apenas han liberado unos 300, pues justamente de esos encarcelados, de esos perseguidos políticos. Obviamente, pues hay unos que son nombres muy importantes como Juan Pablo Guanipa o Perkis Rocha, que pues ahí estamos muy atentos pues de su avance, pero igualmente pues vuelvo con el tema inicial que aunque en Venezuela ha dado un giro muy placentero, en verdad, por todo lo cambio de régimen, igualmente esperemos que siga mucho mejor y sobre todo que ahora todo lo que ha pasado de ese silencio selectivo con la izquierda, aquí en Colombia y distintas partes del mundo, que es que incluso defendían a un propio dictador que era Nicolás Maduro, que era un aliado de Gustavo Petro, que era un aliado de la izquierda aquí, al menos ya les tocó Sí. suavizar su discurso y retroceder porque se dieron cuenta la realidad de las personas, los ciudadanos, no solamente en Venezuela, en Colombia, en toda Latinoamérica, se dieron cuenta de la realidad del discurso que estaban manejando la izquierda y ya no están tomando cuento. Sí. Señor Cárdenas, quería preguntarle por algo muy puntual. En esta amnistía no excarcela a prisioneros militares. Algunos de los excarcelados incluso les ponen medidas cautelares, grilletes. ¿Usted cree que los rehenes se han vuelto fichas de cambio? ¿Cree que la narcodictadura no sabe cómo mantenerse sin rehenes? Claramente, no, es un hecho.
yo siempre he crecido pues con una admiración profunda a los militares, no solamente a los colombianos, que pues yo siempre los llamo nuestros guardianes que están ahí en nuestra disposición, sino también pues alrededor del mundo. Toca recordar que los militares son los grandes defensores de una constitución, son los grandes defensores de la ciudadanía y del Estado. Lo que está pasando en Venezuela no solamente es que están encarcelando a las personas, a los héroes que intentaron rebelarse ante una dictadura, pues que lamentablemente, pues después de una constituyente, se fue, llamémoslo, ramificando más dentro de un gobierno narcodictador y justamente teniendo alianzas con, pues como el propio Donald Trump lo dijo, el presidente Donald Trump de Estados Unidos lo dijo, con el ELN. Ahora bien, es muy lamentable lo que está pasando justamente con los héroes venezolanos que siguen encarcelados y que justamente la amnistía no tiene presente, y esto toca recordarlo, pero igualmente esperemos que, aun con la presión norteamericana, pueda cambiar esta situación. Obviamente esperamos lo mejor y pues toca recordar, en Venezuela no solamente es una cárcel, son casas incluso que llegan a la tortura, tanto psicológicamente como físicamente, cosa que pues toca rechazar totalmente y esperemos que en verdad los militares que están ahora detenidos y si van a seguir detenidos lamentablemente por un tiempo más en Venezuela puedan ser liberados prontamente. Y por el caso de los rehenes puntualmente, pues claro. Es que se quedan sin la ficha más pobreza que tienen aún para negociar. Ellos lo que hacen es, bueno, ya perdimos, vamos a soltar de a poquitos para ver cuánto Ujú. más nos podemos mantener pues en el poder, lo que es Diosdano, lo que es Lesido Rodríguez. Ahí están lo que están haciendo es negociando más su tiempo pues ahí arriba. César, lastimosamente el tiempo se me está agotando. Quiero una respuesta muy concreta. ¿Usted cómo ve la postura que ha tomado el presidente Gustavo Petro después de la caída de Nicolás Maduro? Ese antes y ese después. Ese antes y ese después de la reunión que sostuvo con Donald Trump. Y se lo pregunto en el contexto de esa comunicación o inclusive esa visita de la cual se habla que muy seguramente hará en las próximas semanas Delcy Rodríguez a Colombia. No, primeramente es decir así, una vergüenza, una hipocresía total. Toca recordar que no solamente Gustavo Petro fue uno de los mayores aliados de Nicolás Maduro, sus grandes amigos, al igual de lo que son varias de las bodegas del petrismo que ahora pues están trabajando en RTBC o incluso los propios precandidatos presidenciales o candidatos presidenciales de la izquierda. Lo que pasó con Nicolás Maduro, pues también toca decirlo, que nos alegró muchísimo. Primero, sale toda la izquierda colombiana a decir, no, no pueden hacer eso contra un dicto, contra, pues, la palabrita, contra el presidente de Venezuela, de todo. Pero ¿qué pasa? Es que también se habían quedado callados de lo más importante, pues que fue que se robó las elecciones en Venezuela. Ahora bien, con respecto a Donald Trump y su reunión, primero sale gritando contra el imperialismo, sale gritando contra el presidente estadounidense Donald Trump y luego se le ve como grandes amigos. Es que me impresiona cómo lo criticaba fuertemente en la Plaza de Bolívar y luego él fue el que más presumió el autógrafo que el propio presidente estadounidense le regaló a él en su visita a la Casa Blanca. Ahí siempre es la manipulación del discurso y todo con lo que quieren hacer. Obviamente a mí me alegra que pues Estados Unidos es un gran aliado de Colombia. Me alegra que justamente esas peleas se logren resolver. Pero tengo que tener en cuenta lo que está haciendo justamente Gustavo Petro ahorita con Delcy Rodríguez es seguir su amistad justamente con lo que es una narcodictadura con Venezuela. Se cortó la cabeza, pero aún falta todo el resto del régimen. Así es, señor César Munir Cárdenas Cadami, le agradecemos muchísimo por habernos acompañado, usted como influencer político colombiano y analista político, feliz noche. Muchas gracias. Hasta luego.